margaritas que están vacías. Miguel, en rigor, creo que bueno, que pretender hablar de arte en un programa de televisión es un tanto arriesgado en la medida que es tan amplio el tema que hay muchas aristas como para por ahí tomar una sola y basarse en esto, ¿no? Pero pensando en quien nos mira, pensando en el interés de la gente o del público en conocer básicamente, y sobre todo creo que también en la medida de poder romper algunos mitos que se crean con relación a que si determinado tipo de arte, la pintura en este caso, está solamente vinculada a una élite que conoce y que sabe, que entiende, que puede diferenciar un figurativo de un abstracto. Y en realidad, por ahí a veces creo que hay una necesidad también de bajar, no sé si está bien dicho, a tierra todo lo que uno conoce o sabe en tu caso, ¿no? ¿Cómo es que empezás? ¿Cómo es tu relación vivencial en función del arte? Es decir, ¿en qué momento de tu vida algo sucede que te vincula al arte? Yo creo que lo que dijiste al comienzo de bajar lo que es el arte como algo excelso, culturoso, hacia la gente, hacia el común, es excelente, porque el arte está al alcance de todos. ¿Cómo empezamos? Yo siempre digo que los pintores somos personas que en el colegio teníamos una cartuchera con lápices y hoy de grande la seguimos usando, porque todos en el colegio teníamos una cartuchera con 6 o 12 lápices de colores, ¿no? Parte de la enseñanza está en lo plástico. A un bebé que gatea le das un lápiz y algo hace, lo va a escribir, pero ya está, es anterior. El gesto humano a través de un dibujo es anterior a el conocimiento que adquirís en la escuela para leer, para escribir, para tener otro tipo de conocimientos. Esa tarea que vos haces de chico, vos la podés conservar, puede desaparecer. Generalmente a todo el mundo, no todo el mundo se dedica al arte, no todos tus compañeros de colegio es como que tuvieron la misma cartuchera, los mismos colores, pero qué sé yo, a lo mejor yo me dediqué entre no sé qué número de compañeros, claro. Cuando vos eso lo haces de grande y lo proyectás con vocación, ya es como que le das otro giro a eso y ya le das un poco de lo que tiene que ver con tu mundo interior, con tus ideas, con las cosas que a vos te interesan. Viste que a Sábato le decían, lo criticaban porque había escrito pocos libros, y él decía, yo escribí lo necesario, el resto ya está escrito, necesita leer Dostoyevsky, está acá, necesita ver tal, no todos los demás están acá, yo puse lo que faltaba, ¿no? Y acá es más o menos lo mismo, cada artista agrega al mundo del arte una piedrita, un granito de arena que cuando se destaca del resto, ahí ya está el aporte, ¿no? Vos imaginate que el arte son dos flechas que tienen una intersección. Una es la historia humana, acá está el hombre de las cavernas y acá estamos nosotros hoy. Y otra es la historia del arte. Acá lo ves a Leonardo, acá pegadito lo ves a Miguel Ángel, de acá un poco más acá lo ves a Velázquez, acá lo ves a Picasso, y nosotros estamos acá. Si vos en esa línea pudiste hacer una imagen o algo que se destaca como para decir, esa imagen es única, es natural, es propia, ya hiciste una pequeña colaboración al mundo del arte. Y es constancia, Inevitablemente el arte, en estas dos líneas que decís, es decir, la línea de la historia de la humanidad y la historia del arte que se entrecruzan, están absolutamente ligadas. Es decir, el arte ha tendido siempre a ser representativo de determinados momentos históricos, ¿no? Claro. Es decir, la visión del artista y de su mundo, de la construcción de su mundo en un determinado momento. Porque ha tendido, siempre tuvo una función la pintura. En un momento, a mí me gusta arrancar hablando del Renacimiento, ¿no? Porque es como la escuela que nosotros manejamos de Europa hacia América, ¿viste? No me meto en China, no me meto en Asia porque es milenario y es Claro, otro mundo. Nos estamos ubicando en el siglo XV más o menos. Claro, del Renacimiento, un poquito antes del Gótico, el Renacimiento era representar a Dios. Después la figura de Dios cambió a representar al rey o al emperador, ¿no? Y eso de representar al poder del momento se va transformando al punto de que cuando aparece la fotografía ya no tenemos que representar a nadie. Ya es como que para representar a alguien
tenemos una foto. Y el pintor lo que empieza a hacer es canalizar por la pintura ideas que tienen que ver con romper las formas de cómo se venía pintando, ¿no? En el MoMA, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una vez escuchó un curador que una persona le había preguntado ¿por qué acá está la colección de arte moderno? ¿Qué es el arte moderno? Y el curador le dijo, y son los que empezaron a pintar distinto a lo que se venía pintando. Entonces, a partir del impresionismo, el postimpresionismo, todo el siglo XX, es los que se dedicaron a ver a la pintura como un medio de expresión más allá de lo que vemos. Sí, lo vemos, porque Monet, como impresionista, veía la luz, la descomponía. Vos fíjate que un movimiento como el impresionismo sale de una broma, donde un crítico de arte dice, estos impresionistas, como los que pintan mal, porque había un cuadro de Monet llamado Impresión, Sol naciente, Sol poniente, ¿no? Y vos fíjate que esos pibes que ya empezaban a ver distinto, hoy son los grandes maestros de la historia también, ¿no? Los que rompieron esa forma de ver. Y un artista tiene que tener el coraje de romper también con lo que hace, porque a veces nos industrializamos, ¿no? Tenemos una imagen que por ahí puede tener éxito o puede resultar agradable al ojo y la repetimos, la repetimos, la repetimos. Pero vos, si sos un artista comprometido, vos también tenés que hacer quiebres, ¿no? Dentro de esa repetición para proponer algo nuevo y para que si yo te invito a una muestra, como la que voy a hacer y te estoy invitando, vos digas, epa, esto de Miguel es nuevo, ¿no? Acá por lo menos trabajó, no me defraudó, no hizo siempre lo mismo como garantía de éxito. Y ahí está parte del arte, tener coraje para romper. A ver si entendí algo puntual de lo que decías en función de los impresionistas que de alguna manera reflejaban la cotidianidad de lo que ellos veían, cómo lo veían, en un contexto por ahí vinculado a la naturaleza en muchos aspectos, a la vida cotidiana. Sí. Digamos, es un plano más, es como si eran fotos tomadas a través de la pintura, ¿no? Y lo que vos decís que a partir de esa inflexión aparece la posibilidad de poder ir rompiendo un poco hasta llegar a esta actualidad. A la actualidad. Vos no te olvides que el ser humano vive momentos históricos, ¿no? ¿Qué sé yo? Revolución industrial. Sí. El tren en Europa. Ya podemos viajar. Sí. La revolución industrial nos hace que podemos comprar pomos, los colores en pomos. Antes los coloristas, los pintores tenían sus coloristas, sus químicos, ¿no? Sus químicos, porque como estos son productos químicos, vos tenés que saber, a ver si mezclabas este cadmio con este plomo y hacías un veneno y te quedabas ahí, claro. Haciendo el cloruro te iba por los vapores, ¿no? Era un proceso muy artesanal. Era un proceso muy artesanal. En la vieja película de Miguel Ángel de Charlton Heston se ve que Miguel Ángel le dice al colorista, quiero vermellón, y le hace, y lo mira y dice, no, vermellón, ¿viste? Entonces el colorista tiene que llegar al vermellón que quiere Miguel Ángel. Entonces los impresionistas, con eso de viajar en tren y lo cotidiano, tener los colores en pomo, implica que vos te podés ir a pintar al campo. ¿Por qué a los impresionistas les gustaba tanto pintar al aire libre? ¿Viste? Acá en Mar del Plata tenemos un viento terrible, ¿no? Camino a la calle y el viento me hace destrozo con mi peinado. Vos imaginate llevar un cuadro a un campo de Mar del Plata y ponerse a pintar. Es un barrilete, ponerle 3 hilos y remontar te vas a divertir más. Pero la necesidad de los impresionistas de ir al campo a registrar la luz, porque el tema fundamental del impresionismo es la luz, es cómo captar la luz. Y vos cuando tenés el ojo para ver cómo ves la luz, hay un video en YouTube de Monet que es muy interesante, porque tiene una paleta muy grande y está en su jardín ahí de Giverny, ¿no? Cómo vos para captar eso tenés que estar tal día, tal hora, en tal momento, porque si se te fue un poquito la luz del sol, ya tenés que volver al otro día, ¿no? Te cambian los colores, te cambia todo. Y cómo tenían la habilidad, y esto ya nos metemos en la cocina, en la pintura, la habilidad que tenía para usar los colores opuestos, los complementarios, para dar las sombras a esos colores que representan la luz. Le decimos colores opuestos a los que se hacen con las mezclas, ¿viste? Los primarios es el azul, el rojo y el amarillo. De las mezclas, azul y amarillo, tenemos verde. Si lo ponemos en un triángulo, el verde lo tenemos opuesto al rojo. Entonces si mezclamos verde y rojo da negro. Entonces, ¿cómo usar los violetas con los amarillos, los naranjas con los azules, para lograr todo como un espectrograma de cosas, ¿no? Donde el cuadro es maravilloso. Lógico, en su época eran como
había que tener la cabeza muy abierta para aceptar que eso era la nueva pintura. Claro. Pero finalmente se impuso. Se impuso y creo que marcó todo lo que vino después, ¿no? Inevitablemente. Y después vino, vos fíjate que del impresionismo saltamos al postimpresionismo, con Van Gogh, con Gauguin y con Cézanne. Y cada uno de los tres es como que son los padres de escuelas del siglo XX, porque de Van Gogh va a salir el expresionismo, de Gauguin va a salir el fauvismo, de Matisse, pintar como fiera, con colores vivos. Y de Cézanne es de quien tomó Picasso las damas de Aviñón, ¿viste? Las damas las que bailaban ahí para hacer las bases del cubismo, ¿no? Y vos fíjate qué personalidades tan distintas, ¿no? Sí. Cézanne, el hijo del banquero, que no quería que pintara, ¿viste? Porque tenía plata y el nene no puede gastar tiempo en pintar porque eso no es serio, ¿no? Hoy también hay gente que sigue pensando lo mismo, que el arte no es serio. Entonces, Cézanne pintaba porque tenía la posibilidad de pintar. Van Gogh, pobrecito, el que quería ser pastor, ¿no? Pastor calvinista, ¿no? Luterano, no me acuerdo cuál, de los holandeses. Y nunca lo aceptó la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía problemas mentales. No sabía dar un discurso, no sabía dar un sermón, no sabía nada. Bueno, la típica, nene, anda a pintar, anda a tener el campo y ponte a pintar. Se puso a pintar y en su locura consiguió esa pintura. Y yo no sé si una persona, yo siempre digo, a veces cuando pensamos las cosas, las arruinamos, ¿no? Yo estoy acá haciendo una manchita con una espátula y acá tengo la paleta y es probable que lo que quedó en la paleta es mucho más interesante que la manchita, porque acá pensé y la paleta se hizo sola, ¿no? Y vos fíjate que Van Gogh, grandes cuadros que pintó, fueron momentos de locura, de momentos donde perdía la razón, ¿no? Cortarse la oreja, bueno, el vivir tomando Zent, entonces esa vida, ¿no? de 1800 y pico, ¿no? Agitada. Y por otro lado, Gauguin. Gauguin era el coleccionista de arte, el que tenía una familia constituida, el que compraba cuadros y el que era corredor de bolsa. Entonces decía, plata con plata, corredor de bolsa. El corredor de bolsa se pudrió, se dijo, estoy de acá de la vida moderna, ¿no? Y se mete con la pintura a pleno. Pintaba como aficionado y de repente aparece un maestro como Pizarro y le dice, me parece que vas bien por este camino. Y ahí enloquece y se tiene que ir a buscar el color. ¿Y a dónde se va a ir a buscar el color? A Tahití. Abandona la familia. Yo no digo que hagan esto, por favor no abandonen a la familia. Pero los bancaba, ¿viste? Porque en aquella época vendía un cuadro, vendía 2 cuadros en París y vivió un año en Tahití, ¿no? ¿A dónde se fue a buscar el color? A un lugar lleno de color. Vos viajas por la Argentina y vas a ver colores muy distintos. En Corrientes, en Misiones, Formosa, toda esa zona guaranítica, tenés esos colores chillones, ¿no? Que lo ves en la pintura del Paraguay también, que es muy distinto a la pintura del noroeste, donde Tucumán, Salta, Jujuy, la tierra, el ocre, ¿viste? Y el cielo, ¿no? El ocre. Después tenés la pintura del centro del país, que es la cordobesa, la conceptualidad que hay en Santa Fe, que hay mucha conceptualidad en Rosario, y después la pintura de Buenos Aires, que es la que tiñó de Buenos Aires hasta la Patagonia todo. Por más que la Patagonia tenga sus colores propios, viste cuando, no sé si has viajado en esas rutas nevadas, tipo la Ruta 40, cuando vas de Bariloche al Bolsón, si te agarran en temporada alta, es increíble lo que estás viendo, es un muro blanco que si tuvieras que pintarlo, es como un esquimal, viste que los esquimales tienen 20 palabras para designar el blanco, ese es tu mundo. Y de repente estás en ese contexto y son pocos los que pintan la nieve en Argentina, porque hay como una invasión de la pintura de Buenos Aires, donde la pintura pasa por otro lado. Pues fíjate que en Mar del Plata no hay muchos marinistas y tenemos el mar enfrente. ¿Y por qué sucede eso? Yo creo que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo creo que a veces hay maestros, en Mar del Plata tuvo muchos maestros, yo hablo de oído por lo que me han contado, muchos maestros que venían de Buenos Aires. Y antes el maestro venía con su librito, ¿viste? Venía, qué sé yo, te agarrabas Pilimbergo y terminabas pintando una chica con unos ojos así, la naricita, ¿no? Y por ahí no veía cuál era tu entorno, ¿no? Entonces como que a la vieja escuela era como, mira, yo te enseño una fórmula. Hoy a mí me interesa más enseñarle a un alumno, enseñarle a pensar a través de la pintura que enseñarle una fórmula. Porque cuando vos aplicás una fórmula es como una receta. Vas a hacer una torta, siempre te va a salir igual, pero tampoco va a tener gracia.
Porque vos sabés que el lemon pie es así y el cheesecake es así. Y siempre eso tiene una función útil. Y vos sabés que siempre va a salir igual. Pero un cuadro no tiene que salir siempre igual. Tiene que proponer, tiene que romper, tiene que decir, tiene que plasmar el momento también, ¿no? Tiene que plasmar el momento, ¿viste? Si vos vas a pintar, no sé, el descenso de la cruz, bueno, puede ver con tus creencias religiosas, pero hoy no estás diciendo nada, porque ya se hizo y mejor, ¿no? Como que vos hagas, qué sé yo, representar el hoy, la velocidad de la vida, lo que es tu vida privada a través de un cuadro, porque ahí está el verdadero artista, que puede canalizar esas cosas que te pasan a vos como ¿Eso persona. sería como inmanente, como lo que está dentro? Y lo que está dentro es un fuego, siempre es un fuego. Viste que los pintores son muy pasionales, tipo, yo siempre doy ejemplos exagerados para que la gente entienda, tipo Picasso, Van Gogh, ¿viste? Esos tipos son, yo una vez los describí como que tenían el corazón en llama y extinguían ese incendio con alcohol. Entonces como que ese incendio se hace cada vez más fuerte, se hace cada vez más fuerte, ojo, cada uno con sus bemoles. Picasso, el exitoso en vida, ¿no? Van Gogh, el que nunca tuvo éxito, el infeliz, ¿no? Picasso, el apasionado, el que tuvo 100.000 mujeres. Van Gogh, el olvidado, el abandonado. Son contrapuntos muy distintos, ¿no? Y en el tiempo a muy poca distancia. Vos fíjate ya cómo el arte se empieza a industrializar en ese París de 1900, donde el artista ya empieza, y lo vemos hoy, a cotizar en bolsa. Y eso es un fenómeno económico también. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros. En varias cosas, en función de lo que decías, ¿no? Porque en principio, claro, ver todas estas obras de arte que son clásicos de la historia del arte, con estos grandes maestros, estos grandes artistas, y pensar, claro, cómo se hacían las pinturas en aquella época, ¿no? Porque ahora todo parece tan simple, pero bueno, en aquella época era todo mucho más complejo, lo cual obviamente le da a las obras un valor mucho más rico, ¿no? Pero en función de lo que me decías, también me quedé pensando en esto de que cuando enseñás, lo que buscas es que el alumno potencial artista piense. Eso por un lado. Y por otro lado también me quedé pensando en esto de la percepción de la realidad y la percepción de los colores. Supongo que no debe ser igual mi percepción de estos caminos de la Ruta 40 nevados que la que puede tener alguien que de alguna manera está entrenado, porque ha sido su vocación, su decisión, en la manera de verlo, ¿no? Hay una diferencia. Muy grande, porque en última instancia la pintura es luz, es plasmar cierta luz. Esa luz la hacemos con colores, con pigmentos que compramos. Esa sensibilidad que tiene el pintor es el que llega al color. Yo siempre digo que el laboratorio del cuadro es la paleta. Es fundamental usar la paleta, porque salvo que vos seas Mondrian y llegues a una obra con blanco, negro y 3 colores primarios, porque llegó por una síntesis a eso, usar los colores puros del pomo es como que no tiene gracia, porque es como que uno tiene que buscar el color, su propio color, ¿no? Las tonalidades serían. Es como que si yo comprara, no sé, un piano de esos antiguos y le pongo una partitura y se empieza a tocar solo el piano, ¿no? Y yo hago que lo estoy tocando, no, estoy tocando algo que me vendieron. Entonces está en uno saber tocar ese piano, saber encontrar ese color para decir, ese color es tuyo, ¿no? Ese color es propio. Hay colores lo creaste vos. Claro, hay colores que tienen nombre. El verde veronés, ¿no? Que lo usaba Veronés. Después está el pardo Van Dyck, y hay otro más que tiene nombre así de pintor, que son artistas que impusieron esos colores. Vos fíjate que hoy hay tanta ansiedad que, por ejemplo, vos tenés en el mundo de los colores que se venden en las librerías, vos tenés líneas profesionales y líneas decorativas. Las profesionales, que sé yo, tendrán 20 colores. Las decorativas tienen 100. ¿Por qué? Porque arrancan con blanco y titanio, blanco ceniza, blanco manteca, blanco, y son en blanco con una gotita de algo,
de negro, de ocre, no sé qué, que lo va matizando. Eso, esos 100 colores para la gente que pinta cajas y hace decoración, es como que no les está permitiendo pensar y volar con su color. Ya está digerido. Claro. Ya quieren, una vez pidieron en una librería, no voy a decir la marca, el color de un alimento de perro, que es el magenta. ¿Tiene color X? No, pues, mire, eso no existe, eso es el magenta. Usted necesita el magenta o el fucsia, ¿no? Pero el artista tiene que conseguir el color a través de lo que es la paleta, ¿no? Del trabajo de la paleta y de investigar solo, ¿no? Mira, te voy a dar un ejemplo de cómo llegas a un color. Yo siempre digo que esto es cuestión de trabajo y de constancia. Hay mucha gente que en un curso de 10 días abandona el séptimo, en lo que haga en la vida. Esas personas no tienen constancia, ni tienen vocación, ni tienen fe, ¿no? Si vos, adulto, haces una capacitación, ¿no? Y a la hora que te van a tomar el examen, te macheteás o te copias, ¿de qué te sirve la capacitación? No es como que yo me digan, ¿y con qué se hace el verde? ¿Viste? Estoy acá, ¿viste? Entonces pongo azul y amarillo, ¿no? Pero ahora vamos a llegar al color. Con azul y amarillo haces verde, pero también puedes hacer verde de muchas formas. Si al amarillo vos le pones negro, es otro verde. Y según qué amarillo uses, si es mediano, si es oro, si es limón, va a ser otro verde. Y después lo hacemos mucho más rico. Tenés azul talo, azul ultramar, azul cobalto, azul Prusia. De acuerdo al amarillo que vos le pongas, Claro. te va a dar otro verde, ¿no? Y si a esos azules le pones ocre o tierra de siena, te va a dar otro verde. Y si ese verde, tierra de siena, para que se ubiquen, es el color dulce de leche, ¿viste? Cuando ves el dulce de leche, es ese color. El azul lo conoces, tierra de siena, dulce de leche. Lo mezclan, va a salir un verde. Si a ese verde le pones blanco, te va a salir un verde frío. Si a ese verde le seguís poniendo amarillo, te va a ser un verde cálido. Y en esa riqueza de experimentar está tu color, ¿no? Y lo más lindo de todo es cuando levantás todos los colores de la paleta, por ejemplo, cuando pintas con óleo y los mezclas todo y te da ese gris con un toque de bordó agrisado, con restos de azul. Decís, esto es increíble, si lo tengo que volver a hacer no me acuerdo cómo es, ¿no? Pero está bueno experimentar en la paleta y probar los colores, mezclar los colores, hacer gamas de colores, ¿no? Hacer una sombra, una media tinta, una luz, ¿no? Jugar con la espátula y probar qué pasa si mezclo este con este, ¿no? ¿Qué pasa si mezclo naranja con violeta? Y no sé, un color oscuro va a salir, que te va a servir para alguna zona de sombra, que va a ser mucho más poética o más rica que usar negro. Tal vez las personas comunes quizás no logramos distinguir que en un mismo color real hay muchas variantes, ¿no? Claro. Por ahí esa nieve a la que aludías, me quedé pensando en eso, ¿no? Vos ves un blanco y a lo mejor lo ves como todo un blanco igual, y no, y me parece que con el artista pasa esto, ¿no? Es decir, como le pasa a la naturaleza. Y que, siempre. Que no todo es fijo, ni rígido, ¿no? Y que está la búsqueda constante en función de esto del hecho creativo, ¿no? La naturaleza es así también. Y es el ojo que está acostumbrado, ¿no? A mí me pasa de chico ver libros de pinturas de museo principalmente, donde vos veías, qué sé yo, museos en Europa son muy clásicos, el Prado, por ejemplo. Pero cuando te metes en museos norteamericanos, de, qué sé yo, Chicago, el Instituto de Arte de Chicago, donde tienen pintura clásica inglesa, la pintura clásica norteamericana, y después vienen los modernos, ¿viste? De Jackson Pollock para acá, los pop, ¿viste? Los expresionistas, súper modernos. Me pasaba de pibe que veía los libros y como no entendía, era chico yo, como no entendía, me gustaba lo clásico. Esta es la pintura, ¿no? Siempre está el que te regala una opinión así de ignorante que dice, eso no es pintura, lo moderno, eso no es pintura. Bueno, pero a mí me pasó algo muy distinto, que era, yo no entendía lo moderno, pero decía, si esto está en un museo, yo tengo que entender y estudiar por qué esto vale como pintura, ¿no? Y pensar al revés me permitió hoy ser más fanático del arte moderno, contemporáneo, que del clásico. Porque el clásico son como los abuelos, ¿viste? Rembrandt, Velázquez, Leonardo, ¿viste? Son como, es el ABC, las grandes ligas, ¿viste? Los superhéroes, los pintores, ¿viste? En vez de Superman, Batman, ¿viste? Está ahí Leonardo, Miguel Ángel, todos esos nombres. Pero después tenés
otros nombres, y más que nada en el siglo XX, donde hubo una explosión de creatividad total. Explosión de creatividad entre dos guerras mundiales. Vos fíjate lo que es el ser humano. ¿Cómo ¿no? se entiende esto? Yo creo que el ser humano... La necesidad de supervivencia. El ser humano en un mundo maravilloso. En la guerra franco-prusiana, 1870, Nietzsche estaba en una trinchera y en vez de estar matando franceses, estaba escribiendo el origen de la tragedia, ¿no? Y él se pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estaba escribiendo. Y el ser humano, vos fíjate que el cubismo tiene más de 100 años, de 1900, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, del 14 al 18, ¿no? Los artistas siguieron trabajando del 14 al 18. Termina la Segunda Guerra Mundial, la primera, los años locos, ¿no? Los años locos. ¿Qué son los años locos? Disfrutar, la vida, París, la buena vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los años locos se terminan cuando un loco, un demente que quería ser pintor y la Academia de Viena no lo acepta, por 2 veces decide enloquece y dice acá la solución es armar otra guerra, la Segunda Guerra Mundial. Los pintores siguen trabajando, en los 30, en los 40, la Bauhaus, los pintores degenerados, los que se iban de Alemania, ¿no? Magritte en los 40, el surrealista, hace una serie tipo impresionista, porque tenía tanto dolor por la guerra que en vez de trabajar su línea onírica, trabaja una línea con mucho color y muchas cosas muy sueltas, ¿viste? Bailarinas que bailaban en la rodilla de un violinista, ¿viste? Algo muy lírico, cosa como de escapar de la guerra y del horror, ¿no? Y muchas veces lo que hace el arte es que te permite escapar del horror que podés estar viviendo, ¿no? Horror en cualquier sentido, horror de necesidad, de soledad, de angustia, de cualquier cosa, que lo podés plasmar a través de una obra, ¿no? Lo podés canalizar a través de un resultado final, que en este caso es un cuadro. Para mí es maravilloso el proceso de creación, ¿no? Y de ver el resultado final es muy satisfactorio. En lo más íntimo de un artista, ¿no? ¿Cuánto influye al momento de la concreción de una obra lo endógeno, es decir, lo que tiene adentro y el mundo que lo rodea, ¿no? Porque me quedé pensando esto que decías de cómo también a través de la historia se ha mostrado que el arte ha tratado de ir para adelante, ¿no? En momentos en que la humanidad enfrentaba situaciones realmente muy dramáticas como las guerras. Y digo, cuánto de la tragedia, cuánto del placer, cuánto de la vida normal de cualquier persona influye en lo interior y cuánto tiene que ver todo eso que pasa afuera, ¿no? Al momento de expresarse. Es fundamental tu vida interior y tu entorno, es fundamental. La conexión. La conexión es fundamental. El mundo, la riqueza que vos tengas en tu mundo interior te va a permitir que tu obra que tenga un poco más de vuelo o no. Vos fíjate que dentro de la categoría pintores, vos ponés, no artistas, gente que pinta, vos tenés desde la persona que pinta un florero, porque lo está viendo y lo está copiando en la casa, hasta el tipo que llega a un punto en una zona, o esos cuadros informalistas donde es un gran cuadro de un solo color, ¿no? Entonces, de acuerdo a la riqueza interior que tenga cada uno, va a ser el resultado de la obra, ¿no? Y esto tiene que ver, por un lado, con el talento, que no se estudia, es natural, y por otro lado, con algo que también es muy importante, que es tu propia intelectualidad, ¿no? Una persona con vuelo va a tener vuelo. A mí me encanta crear historias, ¿no? ¿Crear historias a través de tus cuadros? Me encanta crear historias y ahora te voy a explicar por qué. En esto de pintar, hay como un juego donde uno a veces es pintor, a veces es fotógrafo, a veces es escritor, ¿no? A veces uno se pone a tocar la guitarra y hasta participo en programas de radio, ¿no? Entonces, a la hora de inventar un personaje, a la hora de inventar una situación, ¿no? Es como que el pintor le está dando con su imaginación al que escribe algunas ideas, ¿no? Entonces es como que la riqueza interior de cada uno, cuanto más rico vos seas en distintas materias, la obra va a ser mucho más colorida, ¿no? No es lo mismo
que yo me ponga a escribir en castellano, que lo haga Borges, que no sé cuántos idiomas hablaba, ¿no? Que hablaba germánico antiguo y qué sé yo, dicen que hablaba mejor inglés que castellano. Pero cuanto vos más intelectualidad y vuelo interior tengas, se va a notar en tu obra esa plasticidad, ese color, esa riqueza. Por eso a veces pasa, como decíamos, que para el común cuesta ver arte moderno, ¿no? Porque esto es arte, un punto en la pared, esto es arte, sí es arte, a lo mejor usted no lo va a consumir. Por otro lado, no es obligatorio, ¿no? Porque el arte vendría a ser un alimento para tu alma, para tu espíritu, ¿no? A tu cuerpo le das comida, a tu alma y a tu espíritu le das arte. Mucha gente vive sin arte, pasa la vida sin arte. Sí, además también algo que decíamos al principio, de que se crea el mito de que bueno, solamente puede entender arte alguien que haya estudiado, o que conozca, o que tenga determinado nivel intelectual, y en realidad creo que muchas veces estos prejuicios llevan a que digas, no voy a un museo porque no me interesa. Y creo que todos hemos experimentado con poco, mucho o relativo conocimiento sensaciones y emociones delante de una obra, sin conocer de técnica, sin saber cómo ese artista manejó los colores. Pero bueno, lo que estamos viendo nos conmueve, es decir, y creo que esa es la clave, ¿no? Más allá de cualquier mito en función de si sabes o no sabes, si conoces o no conoces, o si puedes diferenciar un estilo de otro. Claro, sí, también yo soy consciente y creo en la esencia de cada persona y en ese llamado interior que tiene cada uno. A unos para escribir, a otros para dibujar, a otros para agarrar la guitarra, ¿viste? Y eso es, yo creo en eso que es natural, ¿no? Personas que tienen el don de la música, otros tienen el don de la palabra, otros tienen el don del teatro, ¿no? Y hay que saber escucharse. El tema es que siempre es como que, bueno, la mayoría no tiene ese don, porque si no toda la humanidad serían artistas, ¿no? El artista lo que hace es traducir en un lenguaje que entiendan todos algo que él siente, ¿no? Estas imágenes que estás pasando de mí acá, de mis cuadros, son cosas que yo imaginé, que yo vi y que las planteé de esa forma, ¿no? Risueñas, ilógicas, tiernas, dulces, ¿no? Un árbol contradictorio, un árbol que en vez de dar cosas da nubes, o un señor que viste la horca, el nudo de la corbata, ¿no? O que le hace estallar la cabeza, ¿no? Por el estudio, por las exigencias de la vida moderna, por un montón de planteos que uno puede tener. Pero siempre hay algo en cada ser humano individual que tiene que ver con su esencia como persona, como para que esa obra tenga ese colorido, tenga esa magia o no. ¿Viste? Como la típica, ¿viste? Tiene corto vuelo. O tiene que eso en el colegio, vos lo veías. Estaba el inteligente, el traga y el vago, ¿no? El inteligente era el tipo que no estudiaba, pero que la entendía, ¿no? El traga era el que levantaba la mano, el que leía todo, ¿no? Y el vago era el que nunca hacía, ni prestaba atención ni le importaba nada, ¿no? Entonces, en la vida también pasa eso, y dentro de cada rubro pasa lo mismo. Porque yo creo que en el mundo del derecho, por ejemplo, hay abogados brillantes y abogados que te hacen perder una fortuna. Y en el mundo de la arquitectura hay arquitectos brillantes y hay arquitectos que te hacen tu casa, que es una cajonera espantosa, sin ningún talento, y el tipo tiene diploma, ¿no? Y vos no sabés en manos de quién caes, ¿no? Cuando vas al odontólogo, podés cargar que te atienda la boca un carnicero que te hace dolor por todos lados, o una persona que vos ni te diste cuenta que te arregló una muela, ¿no? Y así en todos los órdenes de la vida. Y lo mismo con el arte. Personas hoy catalogadas como artistas o consagrados, vos estás en tu derecho de decir, esto me gusta o esto no. Qué sé yo, un gran pintor argentino, Yuyo Noé. Vos podés decir, esto me gusta o esto no. Porque tampoco es obligatorio. Por ahí vos podés decir, me gusta más la línea, no sé, de Daniel García. Otra pintura, otro tipo de pintura. Bueno, más figurativo, más por otro lado, más conceptual. Bueno, vos elegís tu línea, pero entre maestros de la misma talla, ¿no? Y siempre el ser humano va a aportar eso que tenés adentro, se va a ver en la obra. Siempre, no te podés traicionar, porque si no estás pintando la manera de él. De penas viejas,
de 20. Eso es lo que damos y lo que recibimos también, ¿no? Porque la vida es como que es un dar y es un recibir. Por ahí uno está en una función donde da, es más lo que da que lo que recibe, por una cuestión de intelectualidad o de propuesta artística. Pero siempre los cuadros tienen muchas lecturas, ¿no? El caso, por ejemplo, de usar una parte bien pintada y otra parte dejarla con un color de fondo, con el lápiz, como que no esté terminado, ¿no? No hacer una obra tan hermética y cerrada, no tan así que se resuelva todo por claro, claro. La obra abierta, ¿no? Que vos te metas en el cuadro y que interpretar, claro. ¿no? Claro. Ahí estamos viendo al señor de la corbata. Eso tiene que ver por varias razones. Primero, mi gusto por la corbata. Segundo, porque yendo a la facultad descubrí que me abrigaba mucho. Entonces, siendo bastante friolento, me gustan las corbatas, los moños, los pañuelos de cuello, me encanta. ¿Por qué? Porque me abrigo el cuello y dejo de tener frío. Y por otro lado, es como que... Pero hay una cabeza importante. Es una cabeza, claro. Es como que el nudo a veces te puede ahorcar también, pero también te puede ser un premio Nobel. Ese señor que tiene una cabeza es una metáfora, ¿no? Donde la cabeza es una cosa que, cuando dicen, ¿qué cerebro, no? ¿Qué cabeza, no? El tema es como que uno también tiene que jugar con la imaginación y ponerle de uno al cuadro del otro. Yo he recibido mucho feedback de gente que me ha dicho lo que veía en cuadros míos, que yo ni lo vi. O no lo sentí, y de repente es maravilloso que vos hagas algo sin querer, una interpretación libre y que alguien te interprete libremente. Porque, claro, porque muchas veces es como la típica, ¿y esto qué significa? ¿No? La pregunta de Chocolate y Picasso, ¿qué significa esos cuadros? ¿Qué entiende cuando pinta? ¿A usted le gusta el chocolate? Sí. ¿Lo entiende? Esto es lo mismo. ¿Te gusta o no te gusta? Claro. Ha desarrollado toda tu historia aquí, tu historia de artista. ¿Vas a exponer próximamente? Sí. ¿A dónde? Voy a exponer un espacio que se llama Velas de la Ballena, que queda en la calle Alsina 2773, entre Garay y Rawson. La muestra se va a llamar Fondo Blanco. Le agradezco a Diego Carabelli que me armó el catálogo y a Paola Galano que me escribió un texto al mismo, ¿no? Fondo Blanco es una serie totalmente nueva, totalmente nueva. Hay elementos que yo he usado en otros cuadros, pero en este caso quise usar como protagonista el blanco de la tela. Esto cuando dicen el miedo de la tela en blanco. No le tenga miedo, tírele un vaso con tinta china y ya la tela en blanco se fue. Hay que ser irreverente con la pintura, ¿viste? Esa cosa de, oh, el maestro, ¿no? Entonces juego con el fondo blanco, con elementos donde el protagonismo es el blanco, con la menor cantidad de cosas posibles. ¿Viste eso de que menos es más? De que la síntesis en un cuadro es lo que más dice con menos cantidad de elementos. Bueno, jugar con eso. Jugar con, en vez de poner, sacar. Sacar. Eso me lo dijo una vez Pablo Menicucci. Me dijo, vos Miguel ponés muchas cosas en un cuadro. En el año 90 y pico. Vos ponés muchas cosas en tu cuadro. El día que vos pintes como firmás, vas a llegar. Pues yo tenía una firma re etérea, muy etérea. Me dice, vos tenés que pintar como firmás. Y un día me dice, lo conseguiste, ¿no? Cuando ya el cuadro se transforma en una cosa mínima, pero que dice. Una vez en una muestra en el Museo del Balcarce, una señora me dice, usted dice con silencios, ¿no? Y vos fíjate qué importante, ¿no? El saber usar el silencio para decir ciertas cosas, ¿no? Y también la profundidad que tiene el silencio. Que dice muchas veces, mucho más que... El silencio es más importante que el sonido en la música. Si vos ves que el sonido y silencio son socios igualitarios, 50%, si no hubiera silencio sería ti. El tema es cómo cortás esa franja de sonido para hacer pa 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 pa. Yo esa línea la corté, ¿no? Miguel, pensemos en que por ahí te está viendo gente que a lo mejor tiene alguna inclinación hacia la posibilidad de pintar, algún chico y a lo mejor su papá le dice dedicate a alguna cosa que dé dinero porque, no sé, la idea es que es difícil vivir del arte. ¿Cuál sería tu percepción, tu mensaje en relación a esto, ¿no? Al que te ve y dice, y yo me animaría, pero no sé, me gustaría, pero... Primero y principal que no le voy a mentir, porque
vivir en el arte es una cosa de sacrificio. Pero por otro lado, si vos tenés la vocación y podés hacerlo, no dejes de hacerlo. Porque es muy feo tener en el corazón algo que querés expresar Reprimirlo. y reprimirlo porque tenés que cumplir con cosas cotidianas, ¿no? Por supuesto que lo cotidiano es importante y también hay que vivir la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? No vivimos en una burbuja de cristal, no vivimos en Mónaco tomando champán todo el día. Pero lo que sí es importante es que dedique un segmento del tiempo del día para hacer eso, ¿no? Que puede ser dibujar, puede ser pintar, escribir, cualquier manifestación artística. Escribir, qué sé yo, hace tiempo que hay un boom con el cine, ¿viste? Los chicos, ¿viste? Que todo el mundo hace cine, ¿no? Entonces, bueno, háganlo. Lo importante es hacerlo. Cuando uno hace cosas con fe y con constancia, a la larga las cosas llegan, ¿no? Si vos no crees en vos, va a ser más difícil, ¿no? Por otro lado, el secreto de la pintura es el trabajo diario, como el deportista que tiene que entrenar. ¿Viste? Vos para correr o para saltar en alto, tenés que estar todos los días, ir a la pista y entrenar y tener un ritmo de vida que tiene que ver con tu alimentación y un montón de cosas que hacen a esa actividad tuya, ¿no? De repente el arte permite otras cosas, ¿no? Más que ritmo de vida y buena alimentación, vos te puedes permitir tomar una copa y escribir y pintar, ¿no? Porque cada cosa tiene sus bemoles, ¿no? No estamos en un kiosco